En lo profundo de la Sierra Madre Occidental, entre montañas cubiertas de neblina y pueblos olvidados por el tiempo, comenzó una de las historias más oscuras de México. Los ancianos hablaban de figuras pequeñas que se movían entre los maizales, dejando huellas diminutas en la tierra húmeda después de la lluvia. Al principio muchos pensaban que eran cuentos para asustar a los niños y evitar que salieran de noche. Pero los rumores crecieron, ganado muerto sin explicación, puertas forzadas sin huellas de hombres, y un eco extraño en las madrugadas, como si alguien riera en voz baja. El primer testimonio oficial se registró en 1994. Una mujer de un poblado minero declaró que había visto a 3 hombres pequeños, con rostros arrugados y ojos brillantes, observando desde los matorrales. No eran niños, aseguró, eran viejos en cuerpos diminutos. La policía local desestimó la denuncia, pero con el tiempo llegaron más reportes. Con los años, las historias se volvieron imposibles de ignorar. Los llamaban simplemente los enanos. Se decía que no hablaban como los demás, sino en un murmullo antiguo, casi como un dialecto perdido. Algunos creían que eran descendientes de un pueblo indígena olvidado, otros juraban que habían hecho pactos con fuerzas oscuras. Lo que empezó como un mito pronto se transformó en miedo real. Una desaparición tras otra comenzó a marcar la región. Familias enteras abandonaron sus casas, dejando detrás paredes agrietadas y fotografías viejas colgando de clavos oxidados. La leyenda apenas estaba comenzando. Los enanos, invisibles de día pero dueños absolutos de la noche, estaban listos para expandir su dominio. Si quieres descubrir qué fue lo que ocurrió después y cómo comenzó el verdadero terror, suscríbete ahora y no te pierdas la siguiente parte. La primera desaparición registrada ocurrió una noche fría de octubre. En un pequeño caserío al borde de la sierra, un niño de 8 años salió a buscar leña para el fogón. Nunca regresó. Su madre, desesperada, aseguró haber escuchado un silbido extraño entre los árboles, como si varias voces pequeñas llamaran al niño por su nombre. Los vecinos organizaron una búsqueda con lámparas de queroseno. Recorrieron los senderos, el río seco y hasta los túneles viejos de la mina abandonada. Lo único que encontraron fue la sandalia del niño, cubierta de tierra húmeda, y unas marcas en el suelo, demasiado pequeñas para ser de un hombre adulto, demasiado profundas para ser de un animal. La policía local llegó días después, más por presión del pueblo que por verdadera intención de investigar. El informe oficial hablaba de posible secuestro o de accidente en la montaña, pero todos en la comunidad sabían la verdad, los enanos se lo habían llevado. Con el paso de las semanas, otros casos comenzaron a repetirse en pueblos cercanos. Pastores desaparecían sin dejar rastro, viajeros eran encontrados sin vida a la orilla de los caminos, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Nadie lograba explicar cómo un grupo de seres tan pequeños podía infundir tanto miedo. Los testimonios coincidían en ciertos detalles, los ojos brillaban en la oscuridad, se movían en grupos de 3 o 4, y sus pasos eran tan rápidos que parecían flotar sobre el suelo. Un anciano relató que lo rodearon en plena noche, no midió más de 1 metro de distancia de ellos y juró que los escuchó hablar en un idioma que no era humano. La paranoia comenzó a expandirse. Padres no dejaban salir a sus hijos, campesinos evitaban trabajar al caer la tarde, y la región entera empezó a oscurecerse bajo la sombra de un terror desconocido. El miedo se convirtió en rutina. Todos sabían que los enanos estaban allí, observando, esperando el momento para aparecer de nuevo. Si quieres conocer cómo los rumores se convirtieron en histeria colectiva y qué hizo la gente para defenderse, suscríbete ahora y no te pierdas la próxima parte. Los rumores crecieron como fuego en el campo seco. Cada pueblo tenía su propia versión de la historia, pero en todas coincidía la idea de que los enanos no eran simples hombres pequeños. Algunos decían que descendían de una tribu antigua que había jurado venganza contra los mestizos que ocuparon sus tierras. Otros juraban que eran engendros de brujas, nacidos en cuevas ocultas, alimentados con sangre de animales y secretos de la montaña.
En las noches sin luna, muchos afirmaban ver luces extrañas en lo alto de los cerros. No eran antorchas comunes ni fogatas de pastores. Eran llamas verdes y rojas que danzaban en círculos, acompañadas de cantos agudos que el viento traía hasta las aldeas. Los ancianos reconocían algunos sonidos como ecos de rituales prehispánicos. Los más jóvenes decían que se trataba de un idioma demoníaco. Las iglesias comenzaron a llenarse. Campesinos llevaban velas, rezaban en silencio, pedían protección. Pero los sacerdotes también empezaban a tener miedo. Un cura de Durango escribió en su diario que durante la misa sintió que lo observaban desde la puerta, 3 figuras pequeñas, inmóviles, con sombreros de palma desgastados. Cuando levantó el crucifijo, desaparecieron como humo. En respuesta, algunos pobladores decidieron organizar guardias nocturnas. Hombres armados con machetes y rifles viejos se escondían tras las cercas, esperando sorprender a los enanos. Sin embargo, los que lo intentaron terminaron muertos o desaparecidos. Uno de los pocos sobrevivientes relató que escuchó risas en coro antes de desmayarse y que al despertar estaba solo, rodeado de símbolos dibujados en la tierra con ceniza. Poco a poco, la idea de que los enanos no eran simples criminales se volvió certeza. Eran algo más. Algo que mezclaba lo humano con lo inexplicable. Y mientras más se hablaba de ellos, más poder parecían tener sobre la mente de la gente. Si quieres saber qué ocurrió cuando los militares y la mafia intentaron enfrentarlos, suscríbete ahora y continúa con la siguiente parte. El miedo ya no era solo asunto de campesinos y familias aisladas. Los rumores habían llegado a oídos de gente poderosa, autoridades municipales, policías estatales y hasta miembros del cartel que controlaba la región. Nadie soportaba que un grupo de enanos invisibles en el día y temidos en la noche humillara a todos con su impunidad. Fue entonces cuando se organizó la primera cacería formal. Participaron soldados mal pagados, policías corruptos y sicarios del cartel, todos convencidos de que aplastarían a esas criaturas en cuestión de horas. Se habló de un operativo secreto, realizado en un cañón profundo donde varios testigos aseguraban haber visto las luces extrañas de los rituales. Llegaron de madrugada, armados con fusiles, granadas y perros de rastreo. Durante los primeros minutos reinó el silencio absoluto, interrumpido solo por el eco de las botas sobre la grava. Pero los perros se inquietaron pronto, ladraban al vacío, como si olieran enemigos invisibles. Los soldados dispararon al aire, y las montañas devolvieron un eco que parecía una carcajada lejana. De repente, todo se volvió confusión. Las linternas se apagaban solas, los radios chirriaban con voces infantiles en un idioma incomprensible. Hombres armados caían al suelo sin que nadie los tocara, como si una fuerza invisible los empujara. Algunos gritaban que veían siluetas diminutas corriendo entre las rocas, imposibles de atrapar. El operativo terminó en desastre. 3 soldados fueron encontrados muertos con los ojos abiertos de par en par, congelados en un gesto de espanto. 2 sicarios jamás regresaron, y al amanecer solo hallaron sus armas dobladas, como si fueran de barro. Los sobrevivientes juraron nunca volver a pisar ese cañón. El gobierno local declaró que había sido un enfrentamiento con criminales comunes, pero todos en los pueblos sabían la verdad. Los enanos no solo habían resistido, habían humillado a quienes intentaron destruirlos. A partir de entonces, ni la ley ni el cartel volvieron a sentirse dueños de la región. El terror se hizo leyenda. Y lo peor estaba por comenzar. Si quieres descubrir cómo el silencio obligado y los pactos de miedo convirtieron a los enanos en intocables, suscríbete ahora y no te pierdas la siguiente parte. Después del fracaso del operativo, los pueblos comprendieron una verdad amarga: nadie podía protegerlos. Ni el ejército, ni la policía, ni el cartel. Cada intento de enfrentarse a los enanos terminaba en tragedia. Fue entonces cuando nació lo que más tarde se llamó el Pacto de Silencio. En las cantinas y en las cocinas de adobe. Las familias comenzaron a establecer nuevas reglas.
La primera era no hablar de ellos en voz alta. Se decía que los enanos escuchaban desde cualquier rincón y que nombrarlos bastaba para atraerlos. La segunda regla era no salir después de la medianoche. La tercera, nunca mirar directamente a los ojos de uno, porque ese contacto podía condenar al que lo hacía. Con el tiempo, los pobladores empezaron a dejar ofrendas en los bordes de los caminos, botellas de mezcal, pan recién horneado, cigarros encendidos. Creían que, si estaban satisfechos, los enanos pasarían de largo. Algunas familias incluso sacrificaban gallinas y esparcían la sangre en la tierra como señal de respeto. El miedo se volvió costumbre. Los niños crecían escuchando que debían callar si escuchaban pasos pequeños detrás de ellos, y las mujeres aprendieron a rezar de memoria ciertas oraciones que, según decían, alejaban la mirada de los enanos. Nadie cuestionaba nada. Hablar demasiado era poner en riesgo a la comunidad. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Hubo quienes intentaron rebelarse contra esas reglas, reírse de los rumores y vivir sin miedo. Esos fueron los primeros en desaparecer. La gente los encontró días después, tirados en el monte, con expresiones de horror tan intensas que parecían estatuas de piedra. Así se consolidó el pacto de silencio. No porque la gente quisiera obedecer, sino porque era la única manera de sobrevivir. Los enanos ya no eran simples figuras misteriosas, se habían convertido en los amos invisibles de toda una región. Si quieres saber qué revelaron los primeros símbolos y rituales encontrados en los cerros, suscríbete ahora y no te pierdas la siguiente parte. Las primeras señales de rituales aparecieron en lo alto de un cerro donde, según los pobladores, se veían luces verdes cada luna nueva. Un grupo de leñadores encontró allí restos de fogatas, piedras acomodadas en círculos perfectos y símbolos dibujados en la tierra con una precisión imposible para manos humanas. Eran figuras geométricas, espirales y cruces deformadas que nadie en el pueblo podía reconocer. Algunos ancianos aseguraron que esos signos se parecían a los que habían visto en códices antiguos de culturas prehispánicas. Otros pensaron que eran marcas demoníacas. Lo cierto es que cada vez que alguien se atrevía a borrar los símbolos, algo terrible sucedía, un accidente en el río, una muerte repentina de ganado, un incendio inexplicable en los corrales. Pronto corrió la voz de que los enanos realizaban sacrificios. Testigos afirmaron haber escuchado chillidos de animales en medio de la noche, seguidos de un silencio tan pesado que hacía doler los oídos. En una ocasión, unos pastores hallaron el cuerpo de una cabra desangrada, rodeada de velas negras que aún seguían ardiendo. Los rumores crecieron, se decía que los enanos bailaban alrededor del fuego, que sus voces se multiplicaban como si fueran decenas, aunque nadie hubiera visto más de 4 o 5 juntos. También se hablaba de una figura más alta, siempre envuelta en sombras, que dirigía los cantos y a la que los enanos obedecían como a un líder o sacerdote. La gente del lugar ya no se atrevía a subir a la montaña. El simple eco del viento entre las piedras se confundía con cánticos, y los más valientes terminaban regresando con la piel helada, jurando que habían visto ojos brillando desde la oscuridad. Los símbolos y rituales confirmaron lo que muchos ya temían: los enanos no eran simples bandidos ni criaturas errantes. Eran parte de algo más grande, un culto secreto que llevaba años fortaleciéndose en silencio. Y cada nuevo signo demostraba que su poder crecía, mientras el miedo mantenía a la región paralizada. Si quieres descubrir qué relató el único testigo que logró escapar con vida de un encuentro cercano, suscríbete ahora y sigue la historia en la próxima parte. El único testigo que logró escapar apareció en un pueblo polvoriento, tambaleándose como un hombre que había visto la muerte cara a cara. Se llamaba Mateo, un campesino de 40 años acostumbrado a caminar largas distancias con su mula. Una noche, mientras regresaba de vender maíz, escuchó pasos detrás de él, pasos pequeños que se multiplicaban a cada segundo. Al principio creyó que eran niños jugando en el camino, pero pronto notó que las risas no eran de juego, sino de burla. Al voltear, vio 4 siluetas diminutas moviéndose rápido, demasiado rápido para su tamaño.
No caminaban, parecía que se deslizaban sobre el polvo. Mateo intentó correr, pero una fuerza extraña lo hizo tropezar. Sintió como si algo invisible le apretara las piernas. Cuando levantó la mirada, los enanos ya estaban rodeándolo. Tenían sombreros viejos, rostros arrugados y ojos brillantes como brasas verdes. Uno de ellos murmuraba palabras incomprensibles, y cada sílaba hacía que la cabeza de Mateo retumbara con dolor. El campesino aseguró que estuvo a punto de desmayarse. En ese instante, recordó un amuleto que su abuela le había entregado de niño, una cruz pequeña hecha con ramas de pirul. La sacó de su bolsillo y la levantó temblando. Los enanos retrocedieron unos pasos, siseando con rabia, y en un segundo desaparecieron entre la maleza. Mateo corrió sin detenerse hasta llegar al pueblo. Tenía el rostro cubierto de sudor y las manos temblorosas, pero su relato fue claro: los enanos eran reales, podían hablar, podían atacar y, de alguna manera, podían doblegar la voluntad de los hombres. El pueblo entero escuchó su testimonio con un silencio aterrador. Algunos lo creyeron, otros pensaron que estaba loco, pero todos entendieron una cosa: si alguien lograba escapar, no era por suerte, sino por un milagro. La historia de Mateo se difundió como pólvora. Y aunque muchos se burlaban de él a plena luz del día, nadie se atrevía a caminar solo cuando caía la noche. Si quieres saber cómo el miedo dejó de ser local y llegó hasta las ciudades, donde la histeria colectiva se desató, suscríbete ahora y no te pierdas la siguiente parte. Los rumores dejaron de ser secretos de pueblos olvidados y comenzaron a llegar a las ciudades. Primero fueron notas pequeñas en periódicos regionales: campesinos afirman ver figuras extrañas en la sierra, desapariciones sin explicación aumentan en Durango. Pero pronto las noticias crecieron, alimentadas por testimonios cada vez más inquietantes. En la capital, algunos locutores de radio hablaron de enanos diabólicos que atacaban a viajeros y pastores. Las llamadas telefónicas de oyentes multiplicaron las versiones: unos aseguraban que sus parientes habían visto a los enanos, otros decían que se los habían llevado. La línea entre realidad y mito se volvió difusa, pero el miedo era verdadero. La histeria colectiva estalló cuando un autobús nocturno fue encontrado vacío en un tramo solitario de carretera. El chofer y los pasajeros desaparecieron sin dejar rastro. Dentro solo quedaron maletas abiertas, huellas pequeñas en los asientos y, en el parabrisas, un símbolo dibujado con ceniza. El caso llegó a los noticieros nacionales. Las familias en las ciudades comenzaron a encerrar mejor sus casas, como si los enanos pudieran aparecer de un momento a otro. Las madres no dejaban que los niños jugaran en la calle al caer el sol. Hasta en las escuelas se hablaba de ellos: maestros contaban a los alumnos que debían obedecer a sus padres y rezar antes de dormir, porque los enanos escuchan. El gobierno intentó calmar la situación. Declararon que todo eran leyendas campesinas, exageraciones o histeria colectiva. Pero mientras más lo negaban, más crecía la desconfianza. ¿Por qué había tantos casos similares? ¿Por qué la policía nunca encontraba explicaciones convincentes? La paranoia alcanzó niveles inéditos. Hubo quienes comenzaron a vender amuletos contra los enanos en mercados callejeros: cruces de pirul, figuras talladas en madera, botellas de agua bendita. Y aunque pocos admitían creer en esas cosas, las ventas nunca dejaban de aumentar. El miedo ya no pertenecía a un valle perdido de la sierra. Ahora era nacional. Los enanos habían sembrado su sombra en todo México. Si quieres descubrir qué ocurrió cuando los carteles intentaron acabar con ellos y se encontraron frente a un enemigo inesperado, suscríbete ahora y sigue la próxima parte. La presencia de los enanos se volvió un desafío no solo para la gente común, sino también para los carteles que dominaban las rutas del norte. Los jefes no podían aceptar que un grupo de seres pequeños y misteriosos aterrorizara pueblos enteros sin pedir permiso ni pagar tributo. El negocio de la droga y el contrabando no toleraba rivales, y mucho menos leyendas que debilitaban su control. Un comandante del cartel decidió tomar cartas en el asunto.
reunió a 20 hombres armados con fusiles de asalto, camionetas blindadas y perros entrenados. La orden era clara: cazar a los enanos y demostrar a la población que el poder real no venía de criaturas extrañas, sino de ellos. El convoy entró a la sierra al caer la noche. Encendieron reflectores potentes que iluminaban los árboles, y el eco de los motores rugió entre los cañones. Pero pronto la selva se tragó la luz. El ruido de los motores comenzó a sonar más apagado, como si algo invisible absorbiera el sonido. Los perros aullaban con desesperación, tirando de sus correas, intentando escapar hacia la oscuridad. Los sicarios comenzaron a disparar a los arbustos, convencidos de que veían sombras moviéndose. De repente, una de las camionetas se apagó por completo. El conductor apareció muerto sobre el volante, con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito silencioso. Nadie entendió cómo había ocurrido, no había balazos ni heridas visibles. Los enanos aparecieron entonces, no más de 5, caminando lentamente entre las luces que quedaban. Eran pequeños, sí, pero avanzaban con la seguridad de guerreros invencibles. Los sicarios dispararon ráfagas enteras, y sin embargo las balas parecían perder fuerza en el aire, como si golpearan contra un muro invisible. Los gritos se mezclaron con el fuego de los fusiles y el eco de carcajadas agudas. Los hombres del cartel cayeron uno tras otro, y al amanecer solo quedaron las camionetas calcinadas y algunas armas torcidas como si fueran de cera. El resto jamás apareció. Ese fracaso marcó un cambio. Por primera vez, los narcos reconocieron que había un territorio que no podían controlar. Un enemigo que no se compraba ni se mataba. La gente comenzó a susurrar que ni los carteles ni el gobierno tenían poder allí, solo los enanos. El mito se convirtió en verdad. Y México entendió que estaba frente a algo que no obedecía las reglas de este mundo. Si quieres saber cómo fueron los años más oscuros de terror constante, cuando cada noche podía ser la última para cualquier familia, suscríbete ahora y continúa con la próxima parte. Los siguientes años fueron recordados como una larga noche que nunca terminaba. No pasaba un mes sin que alguien desapareciera, sin que en los pueblos se escucharan gritos ahogados en la madrugada o rumores de pasos diminutos cruzando las calles desiertas. La gente aprendió a vivir con el miedo como quien vive con una enfermedad incurable. Los niños crecieron con advertencias que parecían maldiciones: no jugar al caer el sol, no responder a voces que te llaman desde la oscuridad, no abrir la puerta aunque escuches a tu propio hermano pedir ayuda. En más de una ocasión, familias completas se encerraron escuchando a alguien golpear las ventanas y suplicar que lo dejaran entrar. Al amanecer descubrían que ninguno de sus parientes estaba fuera, pero sí encontraban huellas pequeñas en el patio. El comercio decayó. Mercados enteros cerraron porque nadie quería viajar de noche. Los caminos se volvieron trampas silenciosas, cada curva podía ocultar un ataque. Hubo pueblos donde la población se redujo a la mitad en menos de 5 años, pues quienes podían huían a ciudades lejanas. Los que se quedaban lo hacían porque no tenían a dónde ir. El terror no era solo físico, sino también mental. Muchas personas comenzaron a perder la razón. Hombres que juraban escuchar risas en sus sueños se arrojaban a los ríos. Mujeres aseguraban ver enanos reflejados en los espejos, detrás de sus propios rostros. Se contaba que los más viejos en la comunidad, aquellos que conocían historias antiguas, eran visitados de noche y obligados a guardar silencio perpetuo. Lo más terrible fue la normalización. Después de 10 años de desapariciones, ataques y símbolos incomprensibles, la gente dejó de esperar ayuda. El miedo se convirtió en parte del día a día, tan común como el hambre o la pobreza. Los enanos no necesitaban aparecer todas las noches, bastaba la amenaza de su presencia para mantener sometida a toda la región. 15 años pasaron así, como una herida abierta que nunca cicatrizó. México entero conocía la leyenda, pero pocos entendían la magnitud del horror vivido en aquellas montañas.
Si quieres descubrir qué ocurrió cuando el ejército decidió intervenir de nuevo y lanzar una operación final contra los enanos, suscríbete ahora y no te pierdas la siguiente parte. Cuando el terror alcanzó 15 años de dominio absoluto, el gobierno federal no pudo seguir ignorando la situación. Bajo presión de la prensa y el miedo colectivo, se anunció un operativo militar a gran escala. Camiones llenos de soldados, helicópteros sobrevolando la sierra y vehículos blindados irrumpieron en la región con una misión clara: eliminar de una vez por todas a los enanos. El despliegue fue impresionante. Se levantaron campamentos, se trazaron mapas con rutas de vigilancia y se instalaron focos de luz tan potentes que convertían la noche en un día artificial. Los oficiales aseguraban que no había enemigo que pudiera resistir aquella fuerza. Pero la gente de los pueblos sabía lo que se avecinaba. Los enanos nunca enfrentaban de frente, siempre esperaban el momento exacto para atacar. La primera semana pareció un éxito. No hubo ataques, no hubo desapariciones. Los soldados comenzaron a burlarse de las leyendas, convencidos de que solo eran cuentos exagerados. Pero al octavo día, una patrulla enviada a explorar un cañón no regresó. Al buscarlos, encontraron sus radios rotos, sus armas dobladas y, sobre la tierra, símbolos en espiral dibujados con sangre. El miedo empezó a crecer entre los propios militares. Algunos confesaban escuchar risas a través de los intercomunicadores, como si alguien se infiltrara en sus frecuencias. Otros despertaban en mitad de la noche convencidos de que pequeñas manos les tocaban los pies. El comandante ordenó redoblar las guardias, pero la paranoia ya se había apoderado del campamento. La noche de la gran emboscada llegó sin aviso. Los reflectores se apagaron todos al mismo tiempo, dejando al ejército en una oscuridad total. Los helicópteros perdieron comunicación y los hombres comenzaron a disparar al aire, sin saber contra quién. Testigos hablaron de figuras pequeñas moviéndose entre las trincheras, invisibles para unos y demasiado rápidas para otros. Los gritos resonaron en la montaña durante horas. Al amanecer, el cañón estaba en silencio. De más de 100 soldados enviados, solo la mitad sobrevivió, muchos de ellos incapaces de hablar coherentemente, con miradas perdidas y manos temblorosas. El gobierno declaró que había sido un accidente por fallos técnicos y confusión en la operación. Pero los pueblos supieron la verdad: los enanos habían resistido de nuevo, burlándose del poder del Estado. Aquella derrota selló la leyenda. Si ni los carteles ni el ejército podían vencerlos, ¿quién lo haría? Si quieres conocer qué ocurrió en la batalla final, cuando los enanos fueron acorralados en un cañón y su secreto salió a la luz, suscríbete ahora y sigue la próxima parte. El país entero hablaba de ellos. La presión internacional y la vergüenza del ejército obligaron a planear un último intento. No sería una operación común, llevaron tropas de élite, vehículos pesados y hasta especialistas en lenguas antiguas y símbolos indígenas. El objetivo era simple: acorralar a los enanos en el cañón donde, según todos los informes, tenían su refugio principal. La noche de la ofensiva, la montaña estaba cubierta por una luna roja, como si la naturaleza misma anunciara lo que iba a suceder. El ejército cerró todas las salidas del cañón con barricadas y reflectores. Avanzaron en formación cerrada, armados con lanzallamas, explosivos y drones de vigilancia. Por primera vez, parecía que los humanos tenían la ventaja. Al principio, todo estuvo en silencio. Ni risas, ni sombras, ni huellas diminutas en la tierra. Algunos soldados pensaron que los rumores eran falsos. Pero al internarse en el corazón del cañón, lo encontraron: un altar de piedra cubierto de símbolos antiguos, velas negras aún encendidas y decenas de huesos humanos amontonados en círculos. Los gritos comenzaron poco después. Los reflectores empezaron a parpadear, los drones cayeron al suelo como juguetes rotos y una ráfaga de voces agudas se expandió entre las rocas. Los enanos aparecieron por docenas, más de los que nadie había visto jamás. Avanzaban como sombras compactas, sus ojos brillaban en la oscuridad y sus cantos parecían desgarrar la mente de los soldados.
La batalla fue brutal. Los militares disparaban sin cesar, los lanzallamas encendieron la noche y el eco de las explosiones retumbó en toda la sierra. Pero cada vez que caía un enano, parecía levantarse otro desde la misma sombra. Los soldados empezaron a perder la cordura, confundiendo aliados con enemigos, disparando al aire mientras las carcajadas los envolvían. Finalmente, tras horas de combate, una explosión controlada derrumbó parte del cañón, enterrando a decenas de enanos bajo toneladas de roca. El altar quedó sepultado, y con él, gran parte del poder que parecía sostener a aquellas criaturas. El silencio regresó de golpe, como si la montaña hubiera recuperado el aliento. El ejército declaró victoria, pero nadie lo creyó. Del todo. Los pocos sobrevivientes hablaban de haber visto algo más grande entre las sombras, una figura alta, cubierta por un manto oscuro, que dirigía a los enanos como un sacerdote. Y aseguraban que esa figura nunca cayó bajo las rocas. La batalla final dejó más preguntas que respuestas. ¿Habían sido destruidos realmente, o solo habían perdido una parte de su fuerza? Si quieres descubrir el secreto revelado después de la batalla y lo que se supo de quienes eran en realidad, suscríbete ahora y no te pierdas la siguiente parte. Tras la batalla en el cañón, el gobierno aseguró que todo había terminado. Se difundieron comunicados oficiales afirmando que el enemigo había sido destruido, y que los pueblos de la sierra podían volver a la normalidad. Sin embargo, los sobrevivientes de la operación contaban una versión muy distinta, una versión que jamás llegó a publicarse en los periódicos. Los informes confidenciales hablaban de restos humanos encontrados en túneles subterráneos, junto a pinturas rupestres que representaban figuras pequeñas dominando a hombres de tamaño normal. En algunos muros aparecía una figura más alta, siempre envuelta en sombras, guiando a los demás. Aquellas imágenes parecían tener cientos, quizá miles de años. Un arqueólogo militar fue llamado para estudiar los símbolos del altar antes de que quedara sepultado. Su conclusión nunca fue divulgada oficialmente, pero según rumores internos, afirmaba que los enanos no eran simples criminales ni mutaciones recientes, eran descendientes de un linaje antiguo, vinculado a cultos prehispánicos prohibidos. Su misión habría sido mantener vivo un pacto oscuro de sangre y sacrificios que se transmitía generación tras generación. Algunos oficiales hablaron incluso de pruebas de experimentos coloniales, intentos de los primeros conquistadores por manipular la estatura y la resistencia de grupos indígenas sometidos. Otros aseguraban que aquello iba más allá de la ciencia y entraba en el terreno de lo sobrenatural, un culto que había sobrevivido en las sombras, esperando el momento de reclamar el territorio. Nada fue confirmado públicamente. La versión oficial se mantuvo simple, grupos criminales eliminados en la sierra. Pero en los pueblos se sabía la verdad. Los enanos no habían muerto todos. Algunos seguían vivos, escondidos entre las montañas o mezclados entre los mismos habitantes, esperando el momento para regresar. El secreto estaba revelado, no eran un mito pasajero, eran una herencia maldita que había sobrevivido siglos y que aún respiraba en el corazón de México. Si quieres conocer cómo un último sobreviviente mantuvo viva la leyenda y qué ocurrió con él en los años posteriores, suscríbete ahora y sigue la próxima parte. Después de la batalla y del derrumbe en el cañón, se habló de que todos habían muerto. Pero los pobladores sabían que no era cierto. En las semanas siguientes, comenzaron a circular historias de un enano solitario que se movía entre pueblos, escondiéndose en las sombras, buscando refugio. Era descrito como más viejo que los demás, con la piel marcada por cicatrices y una mirada más humana que demoníaca. Una mujer de la región contó que lo vio entrar a su corral para beber agua. No la atacó ni intentó asustarla, simplemente levantó la mirada y murmuró algo en un idioma extraño antes de desaparecer entre los matorrales. Otro campesino afirmó que, durante varias noches, escuchó pasos pequeños alrededor de su casa, como si alguien vigilara desde afuera, pero nunca intentó entrar. Los rumores crecieron. Algunos aseguraban que aquel último enano no era un guerrero, sino un sacerdote del culto,
el encargado de mantener viva la memoria y transmitirla. Otros lo describían como un fugitivo, un sobreviviente condenado a vivir solo, cargando con la derrota de su gente. Con el tiempo, empezaron a aparecer relatos inquietantes en diferentes estados del país. En un pueblo de Zacatecas, un niño juró haber visto una figura pequeña sentada en la cima de un árbol, observando durante horas sin moverse. En Michoacán, una patrulla reportó que un hombre diminuto lo siguió durante kilómetros sin dejar rastro de huellas. Cada historia reforzaba la idea de que la sombra de los enanos seguía viva. El gobierno negó todo, pero los pobladores no dudaban, el último enano había sobrevivido y se escondía entre ellos. Nadie sabía si esperaba reunir a más como él, o si simplemente vagaba como un fantasma, recordando un imperio perdido. Lo cierto es que el miedo nunca desapareció. Aunque la batalla del cañón marcó un final, el silencio de aquel último enano mantenía la herida abierta. México había aprendido a temer en voz baja, y cada noche oscura recordaba que bastaba un solo sobreviviente para mantener vivo el terror. Si quieres descubrir cómo esa herencia de miedo se transformó en una leyenda que aún hoy persigue a quienes la escuchan, suscríbete ahora y no te pierdas la última parte. El tiempo pasó, y aunque la vida en los pueblos intentó volver a la normalidad, el recuerdo de los enanos permaneció como una sombra imposible de borrar. 15 años de terror habían dejado cicatrices profundas, casas abandonadas, familias destruidas y generaciones enteras que aprendieron a vivir con el miedo como compañero constante. Los ancianos contaban las historias en voz baja, siempre cuidando que los niños no escucharan demasiado. No querían sembrar terror en sus corazones, pero tampoco podían ocultar la verdad. Los enanos habían existido, habían reinado en la oscuridad y habían doblegado tanto a criminales como a soldados. Eran prueba de que no todo en el mundo podía ser explicado ni controlado por los hombres. En las ciudades, las historias se convirtieron en leyendas urbanas. Jóvenes hablaban de los enanos en reuniones nocturnas, como si fueran cuentos de horror para divertirse. Pero en los pueblos donde realmente había ocurrido todo, nadie reía. Allí, los símbolos seguían apareciendo en piedras y cuevas, las ofrendas todavía se dejaban en ciertos caminos, y los silencios nocturnos recordaban que la herida no estaba cerrada. El último enano jamás fue capturado. Nadie supo con certeza dónde terminó, pero cada tanto surgían rumores, una sombra pequeña vista en los montes, risas lejanas en la madrugada, huellas diminutas impresas en la tierra húmeda después de la lluvia. Era suficiente para mantener viva la paranoia. Así nació el verdadero legado, un miedo que trascendió el tiempo, que convirtió la historia en un mito imposible de arrancar de la memoria colectiva. No importaba si los enanos habían muerto o si solo quedaba uno escondido. Lo importante era que México aprendió a convivir con la posibilidad de que, en cualquier noche sin luna, las risas pequeñas volvieran a escucharse. Y hasta hoy, quienes vivieron aquellos años aseguran que los enanos nunca se fueron del todo. Solo esperan. Si quieres más relatos oscuros y misteriosos como este, suscríbete ahora y mantente atento a la próxima historia.